Nos encontramos nuevamente en un episodio más de este programa de Pediatra en Casa, con información muy importante para todos los padres, para todos los cuidadores, para identificar signos, para que conozcan cuáles son los cuidados que deben tener con sus bebés, con sus niños. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la ictericia neonatal. Probablemente suena algo enredado con este nombre, pero no sé si ustedes en sus casas con sus bebés han identificado en algún momento que el bebé o el recién nacido se pone un poquito amarillo. Eso significa ictericia, así que vamos a hablar de todo este tema, de cuándo se presenta, si es normal, si no, si se debe llevar al bebé por urgencias o a una consulta médica oportunamente. Así que vamos a resolver todas estas dudas y para eso nos encontramos con nuestro pediatra, Andrés Morillo, a quien le damos la bienvenida. Y para entrar en materia, Doc, hablemos justamente de qué es esa ictericia neonatal y por qué algunos bebés se ponen amarillos. Hola Alejandra, sí, la ictericia neonatal realmente pues es eso, el color amarillo de la piel y de las mucosas de los recién nacidos, y a veces sí tiende a generar algo de preocupación en los padres, en los familiares de este bebé, ¿cierto? Porque se empieza a poner amarillo y eso empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Parece que fuera algo grave y no siempre es así, claro. Se puede asociar a cosas que pueden ser graves, pero para eso vamos a estar muy pendientes de los diferentes signos de alarma para consultar en el caso de que llegasen a presentarse en nuestro bebé. Los ojitos de los bebés se empiezan a poner amarillos y esto es por una elevación de una sustancia que se produce en el cuerpo de forma natural y se llama bilirrubina. Todo el mundo la producimos. Hay dos tipos, una bilirrubina conjugada y la no conjugada. Sí, eso ya son procesos un poco más especializados del cuerpo, porque no todo el mundo se pone amarillo, dice uno, ¿no? Entonces resulta que esa bilirrubina la procesa el hígado para eliminarla del cuerpo, pero en los bebés esa eliminación no es tan fácil. Porque bueno, durante el embarazo, cuando está dentro del útero, es el cuerpo de la mamá la que se encarga de eliminar esa bilirrubina. Pero cuando el bebé nace, pues el hígado de estos bebés apenas está desarrollando, se está creciendo, apenas está entendiendo las funciones que tiene en el cuerpo de ese bebé. Entonces, como es un órgano que todavía está inmaduro, pues le cuesta un poquito más procesar, metabolizar esa bilirrubina que se va acumulando en el cuerpo del bebé. Bueno, vamos con un dato y es que aproximadamente el 60% de los recién nacidos a término y el 80% de los prematuros presentan algún grado de ictericia durante la primera semana de vida. En la mayoría de casos desaparece sin complicaciones, pero algunos bebés requieren tratamiento. Esto nos lo cuenta la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría. Y de acuerdo a esto, Andrés, ¿cómo pueden los padres reconocer cuando la ictericia es normal y cuáles son las señales de alarma que indican que deben consultar de inmediato al médico? La ictericia no siempre es normal, ¿no? Hasta cierto punto, como dijimos, puede ser normal, fisiológica, que a veces se asocia a eso, ¿no? A que el hígado de estos bebés se demora en procesarla, o en los prematuros, ¿no? Que uno la ve más frecuente. Y la otra es que hay una ictericia que se demora en aparecer como en una semana aproximadamente y se asocia a la lactancia materna. Entonces, esta ictericia es algo leve, es una elevación de la bilirrubina en valores bajitos, sí, pero es suficiente para darle esa coloración de la piel a estos bebés. Entonces, a medida que va creciendo, en las siguientes 2-3 semanas, el hígado de este bebé empieza a trabajar un poquito mejor y esa coloración empieza a desaparecer poco a poco. Entonces, cuando aparece esa ictericia, lo primero que se les va a poner de color amarillo son los ojos, la cara, la cabeza, y posteriormente se va extendiendo al tronco y finalmente a las extremidades, y así como aparece va desapareciendo. Entonces, por decirlo así, va de atrás hacia adelante. Entonces se le va quitando esa coloración amarilla desde los brazos, luego el tronco y por último se le va a quitar ese color amarillo de los ojitos. Entonces, ¿cuándo vamos a diferenciar si de esa ictericia que es fisiológica de la que no la es, ¿no? Primero, obviamente tiene que estar amarillo, y segundo, vemos que ese bebé empieza a perder como mucho peso,
tiene problemas para comer, como que se queda dormido y es difícil despertarlo, succiona de forma muy débil. Otro de los factores es que también sea prematuro, entonces es un factor de riesgo adicional. Entonces estos son signos generales, básicos, ¿sí? Obviamente de pronto en el hospital es probable que le encuentren otros signos, pero en la casa estos son los más fáciles y los más frecuentes de encontrar. En estos casos debemos consultar inmediatamente para que un médico o un pediatra preferiblemente lo valore a este bebé, ¿cierto? Y determine qué tan grave es y el tratamiento que requiere ese bebé. Está enfermo y se siente mal. Lo vamos a ayudar, no debe llorar. Bueno, ¿y qué bebés tienen mayor riesgo para presentar una ictericia que sí necesite tratamiento? ¿Esto se puede determinar previamente al nacimiento o si es una condición que específicamente se da así a partir de que ya nacen y están acá en el mundo con nosotros? Hay de pronto algunos factores que vamos a ver en esos bebés que tienen más riesgo, ¿no? Uno es el hecho de que sea prematuro, realmente eso lo determinamos en el momento en que el bebé nace. Si de pronto hay algún antecedente de un hermano que tuvo necesidad de fototerapia, pues eso ya es un antecedente previo al parto y que de pronto nos puede ayudar un poquito más a predecir la necesidad de ese bebé de recibir tratamiento para esa ictericia neonatal, ¿no? Otro de los factores de riesgo como antecedente es la deficiencia de una enzima, ¿sí? Que es algo que se puede heredar, que es la glucosa 6-fosfatodiesterasa, ¿sí? Que es una enfermedad genética, ¿sí? En esos casos, si ya se ha detectado en un hermano, en los padres, pues tener esa prevención en ese bebé que va a nacer. Y ya en los que ya han nacido, pues vamos a ver en ese bebé que está perdiendo peso muy rápido, mucho peso, ¿sí? Los que tienen incompatibilidad sanguínea, ¿no? Ya sea de grupo, de RH, incompatibilidad entre la madre y el bebé. Eso también nos va a ayudar a determinar si hay probabilidad de que ese bebé vaya a presentar ictericia neonatal y que de pronto requiera tratamiento también. Y ya en otros casos, por ejemplo, que haya presentado infecciones o que durante el parto presentaron cefalohematomas o hematomas a nivel de su cuerpo en general, y esto pues también hace que la producción de bilirrubinas aumente un poquito más. Entonces también puede haber un riesgo de que requiera un tratamiento para esa ictericia. Vamos con un dato, si es mito o realidad, y es que algunas personas piensan que si el bebé tiene ictericia hay que suspender la lactancia. Esto es un mito, porque la lactancia exclusiva debe mantenerse en la mayoría de los casos. De hecho, una alimentación frecuente favorece la eliminación de bilirrubina y disminuye el riesgo de complicaciones. Solo en situaciones muy específicas, el pediatra podría indicar otra conducta. Y entrando en materia en este tema de la lactancia, Doc, hablemos justamente de esto que muchas personas creen sobre la lactancia materna que produce la ictericia. ¿Qué tan cierto es esto y por qué no debe suspenderse la lactancia si no existe esa indicación médica previa? Así es, la lactancia materna puede producir ese riesgo de que el bebé en los primeros días empiece a ponerse un poquito amarillito, pero no por colocarse amarillo nos debemos preocupar, ¿no? Principalmente son los signos de alarma con los cuales debemos considerar si es algo grave o no. Y solo la lactancia materna realmente no va a generar esos signos de alarma. Eso sí, obviamente en el momento que aparezca pues se debe consultar inmediatamente. Entonces no hay ningún problema y por ende no se debe suspender esa lactancia materna. Doc, y con este tema de la bilirrubina, cuando se encuentra elevada, ¿cómo se confirma ese diagnóstico y en qué consiste la fototerapia? Bueno, ya cuando vemos a ese bebé, primero lo clasificamos, hay una escala de Kramer, se llama, en la cual clasificamos como de forma clínica qué tan grave es la bilirrubina o la ictericia que ese bebé está presentando. Y ya de forma más objetiva se toma una muestra de sangre en la cual medimos las bilirrubinas, la conjugada y la no conjugada, para ver cuál es la que está elevada, que usualmente es la no conjugada, ¿sí? La que encontramos más elevada. Y cuando es de esta manera, pues bueno, dependiendo de los niveles de bilirrubina, qué tan grave es, considera colocarlo en fototerapia,
que básicamente es ponerle una lámpara que le va a aportar luz ultravioleta. Lo que va a hacer es procesar esa bilirrubina, va a hacer que se rompa esa bilirrubina y sea más fácil de eliminarla. Ese es como el tratamiento inicial cuando encontramos una bilirrubina elevada, pero no muy elevada. Ya en el caso de que está muy alta esa bilirrubina, que vemos signos clínicos, que como habíamos dicho, hay además de esos signos de alarma que determinamos en la casa, que además también vemos que está presentando fiebre o de pronto convulsiona. En esos casos es una ictericia más grave y que probablemente requiera un tratamiento un poquito más fuerte, que es una exsanguinotransfusión, que básicamente es sacar la sangre de ese bebé, limpiarla y devolvérsela sin bilirrubinas. Obviamente todo esto se hace en un ambiente controlado, en un cuidado intensivo neonatal, y que es un procedimiento delicado pero es muy seguro, y que en esos casos ese bebé lo requiere porque en esos casos sí es algo grave y que puede comprometer la vida de ese bebé. Y no solo la vida, ¿no? También puede haber compromiso neurológico, que es el problema de tener una bilirrubina muy elevada, muy elevada. En esos casos, que no siempre es así, pero hay casos que se pueden presentar y por eso ese es el tratamiento más fuerte que se hace de la ictericia neonatal. Bueno, Doc, nos acabas de decir que puede comprometer la vida del bebé. Justamente a eso venía mi pregunta, y es qué podría pasar si la ictericia no se trata a tiempo. No sé si deriva, por ejemplo, en otra enfermedad. Claro, lo que pasa es que cuando esa bilirrubina está muy elevada, principalmente se va a empezar a acumular en el cerebro de ese bebé y empieza a generar una lesión en ese cerebro, ¿sí? Y hay un problema que se llama kernicterus o encefalopatía bilirrubínica, que básicamente es eso, o sea, la acumulación de esa bilirrubina y en el tejido cerebral, y a largo plazo va a haber problemas como cuando no se trata a tiempo, se demora el tratamiento, ¿sí? Pero finalmente lo recibe, ¿sí? Entonces en esos casos hay pérdida de la audición o trastornos de movimiento, puede haber problemas en el neurodesarrollo, de pronto puede haber hasta discapacidad neurológica, ¿sí? Entonces ese es el problema principal cuando nos demoramos en consultar. Ese es como el riesgo de presentar secuelas en estos bebés, y obviamente si no recibe tratamiento, pues esa bilirrubina empieza a acumularse en el tejido cerebral y puede llegar a ser fatal. Entonces por eso es importante consultar a tiempo cuando vemos que hay signos de alarma, ¿no? Importantísimo esto para que los padres reconozcan esos signos y acudan oportunamente con su pediatra o con el médico. Los primeros días de vida son fundamentales para detectar oportunamente esa ictericia. Asistir a sus controles, mantener una buena alimentación y consultar ante cualquier señal permite actuar a tiempo y evitar complicaciones. Oh señor sol, sol, mi querido sol, brilla sobre mí. Oh señor sol, sol, mi querido sol, escondido por ahí. Doc, para finalizar, ¿qué recomendaciones se les podrían dar a esas familias cuando llega su recién nacido a casa? Bueno, los cuidados no son nada diferentes a los de cualquier otro bebé, ¿no? O sea, todos tienen ese riesgo de presentar ictericia, todos tienen diferentes factores de riesgo que puede hacer que se acumule más o menos ictericia en su cuerpo, pero básicamente dentro de las recomendaciones que se deben seguir en la casa estarían entre alimentar frecuentemente al bebé, porque el hecho de que no se alimente adecuadamente también es un factor de riesgo para aumentar la presencia de esa acumulación de bilirrubina. Entonces acuérdense que ese bebé debe comer cada 3 horas aproximadamente, no menos de eso. Estar pendientes de la coloración de piel, de los ojos de ese bebé. Recordar que ustedes tienen ese derecho y el deber de llevar a ese bebé después de salir del hospital dentro de los siguientes 3 a 5 días al puesto de salud para hacer la primera valoración extrainstitucional por un médico general o por el pediatra, y él es el que va a determinar si hay alguna anormalidad, y ustedes también tienen la posibilidad de aclarar dudas y preguntas con el profesional que esté a cargo. Supremamente importante asistir a ese control médico. ¿Listo?
cuando veamos a ese bebé amarillito no vamos a usar remedios caseros que a veces por recomendaciones familiares de que dele agüita o dele agua de alguna hierba o algo, terminamos haciendo un mal que bien. Entonces por ese sentido es preferible llevarlo al hospital en caso de que nos esté preocupando algo. Si bien la exposición al sol en algún momento se recomendó y todavía se recomienda, lo que pasa es que no es el tratamiento principal para la ictericia neonatal. Sí, o sea, el sol en parte puede ayudar a procesar un poquito algo de esa bilirrubina y pues la idea es que no dejemos de sacar al bebé al sol, siempre protegiendo los ojitos y los genitales de ese bebé y en los horarios que se le recomienda cuando sea un sol fuerte. Sí, o sea, al mediodía, sí, en esos horarios no se recomienda y que no sea más de 15-20 minutos pues la exposición al sol. Esta terapia realmente no es para tratar la ictericia, sino para ayudarle un poquito a disminuir la coloración amarillita y en parte también para que haya producción de vitamina D. Recordemos que el sol hace parte de esa capacidad del cuerpo para producir esa vitamina, entonces no vamos a dejar de exponerlo al sol. Sin embargo, este no es el tratamiento principal para la ictericia, por eso si está muy amarillito, consultemos más bien. Bueno, Andrés, ha sido un gusto tenerte en este programa de Pediatra en Casa para contarle a los padres cuáles son esas recomendaciones que deben tener con sus bebés y sobre todo para evitar esta enfermedad de la ictericia neonatal, saber cómo manejarla, cómo tratarla a tiempo y sobre todo cuándo consultar, cuándo es oportuno ir a su médico, ir con su pediatra, porque es necesario que las familias conozcan que esto debe tener un tratamiento y un manejo clínico para evitar cualquier tipo de desenlace fatal. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.